Hola, ¿qué tal, queridos amigos, profesor y compañeros? Una alegría saludarles. Quien les saluda es Pedro Saucedo, estudiante de la Facultad de Teología. Muy bien, en este ciclo nosotros hemos aprendido en el curso de Apocalipsis no solamente el contexto, los acontecimientos, sino también hemos aprendido a memorizar algunos textos bíblicos con sus ideas, con sus palabras claves mayormente resaltantes. En Apocalipsis capítulo 1, verso 8, encontramos nosotros la palabra en griego que significa Pantocrator, que significa el Todopoderoso, y en ese texto dice: yo soy el alfa, yo soy el omega, dice el Señor, el Dios, el cual es, era y está por venir, el Todopoderoso. Asimismo, también encontramos en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, la expresión estéfanos en griego, que significa corona. Y en este texto dice: no temas lo que vas a pasar, o lo que vas a sufrir también. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel por 10 días, para que ustedes sean probados y para tener tribulación, y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 1, verso 3, encontramos que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Aquí la expresión es bienaventurado, que significa feliz, felicidad. También vamos a pasar a la expresión, Apocalipsis capítulo 2, verso 19, la expresión caí, que actúa exegéticamente dentro de este libro, en este texto, como es decir, o sea, también se traduce. Y en ese pasaje dice: yo conozco tus obras, es decir, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Apocalipsis capítulo 22, verso 7, encontramos la expresión terón, que significa aguardar o guardando también. Y el texto dice: he aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guardando está las palabras de esta profecía, de este libro. Apocalipsis capítulo 2, verso 26, encontramos la expresión exousian, que significa autoridad. Y el texto dice: y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice, el verso 7 dice: he aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación de él. Así encontramos nosotros la palabra griega ergetai, que significa está viniendo, ¿no? Está viniendo. También encontramos en Apocalipsis capítulo 5, verso 12, la expresión acción, que significa digno o es digno. En este texto Juan dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, sabiduría, fortaleza, el honor y la gloria y la alabanza. Apocalipsis capítulo 3, 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye su voz, mi voz, y me abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La palabra aquí es cruó, que significa tocó o llamó. También encontramos en Apocalipsis 19, 11 la expresión
Dikaiosune, que significa justicia. Y el texto dice: y vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba, y dijo: sé fiel y verdad, él se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. En Apocalipsis capítulo 22, verso 14, también nosotros encontramos que el texto dice: bienaventurados los que lavan las vestiduras para tener derecho del árbol de la vida, para entrar a las puertas de la ciudad. En Apocalipsis capítulo 22, verso 14, nosotros encontramos la palabra griega plunontes, que significa los que lavan o lavando están. Vamos a avanzar con Apocalipsis capítulo 2, verso 7, que dice: el que tiene oído, oiga. Oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el árbol de la vida, y que está en el paraíso de Dios. Aquí la palabra clave es Nikao, que significa ser victorioso o ser vencedor también. Apocalipsis también, en Apocalipsis capítulo 3, verso 7, encontramos la palabra aletes, que significa, del griego al español, significa verdadero. Y el texto dice: al ángel de las iglesias, al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: así dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nada cierra, y cierra y nada abre. También nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 19, 10, que dice: y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La expresión aquí testimonio significa, la expresión marturian significa testimonio. Apocalipsis capítulo 3, verso 11, también nosotros encontramos el texto que dice: vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Aquí la expresión griega es kratei, que significa retener, retén. Apocalipsis capítulo 3, verso 16 dice: así ha puesto, así, puesto que eres frío, así, puesto que eres tibio, ni no frío ni caliente, por tanto te vomitaré de mi boca. El griego aquí es emasai, que significa vomitarte o vomitaré. Apocalipsis también, otro texto en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, encontramos la expresión exéltate, que significa salir o huir. Aquí la expresión significa, o el texto dice: y oí otra voz que decía: salid de ella, mi pueblo, o pueblo mío, para que no compadezcan en sus pecados y que no reciban las plagas. Apocalipsis 22, 12 dice: he aquí, yo vengo pronto, mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. El griego aquí es mistos, que significa recompensar o recompensará. Apocalipsis capítulo 12, verso 17, encontramos también la palabra griega tepunton o tepunton, que significa guardando. Entonces Apocalipsis 12, 17 dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 16,
16 dice, y los que se reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Utilizamos la expresión sunegaten para decir que significa en el español significa reunieron. Bueno, creo que ahí termina